Dios te bendiga. Shalom, shalom, que la paz del Eterno esté sobre ti y sobre los tuyos, hoy y siempre. Estamos en tu programa Excelencia Cristiana Televisión. El Espíritu Santo de Dios siempre tiene palabras para tu vida, para que tú andes lo sobrenatural, para que tú camines en niveles poderosos, en niveles de Dios, niveles de fe. Los niveles de fe, cuando hablo de niveles de fe, porque Jesús un momento habló de un grano de mostaza. Si tuvieres, va a decir esta montaña mueve y se moverá. La Biblia habla del nivel de fe que tenía Abraham. La Biblia habla del nivel de fe que tenía la cananea o la sirofenicia. Habla del nivel de fe que tenía la mujer del flujo de sangre, que tenía Saqueo, Bartimeo. Entonces vemos un nivel de fe, ejemplo Jairo, toda esta gente, una fe poderosa que tenía. Y cómo Dios habla de la fe de ellos. Perdón. Entonces, me llama mucho la atención. ¿Por qué? Porque en este tiempo hay gente que camina sin fe. Y nosotros necesitamos caminar con fe. Amén. Cuando tú caminas con fe, las cosas en tu vida son poderosas. Pero es cuando tú caminas por fe. Hay gente que camina sin fe. Tenemos que caminar por fe. Cuando la fe está en tu vida, tú eres sobrenatural. Fe no solo fue para mover montañas, no solo fue para parar un paralítico, no solo fue para un milagro, una maravilla, no, sino fe para entrar al reino de los cielos. Necesitamos esa fe que nos va a ayudar a entrar al reino de los cielos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe usted no puede ver ni alcanzar nada en Dios. Por eso hay que tener fe. ¿Cómo crece la fe? La fe crece primero leyendo la palabra de Dios. Segundo, en oración. Tercero, en ayuno. Son tres cosas que te van a ayudar a que tu fe crezca. Y tú dirás, Sandy, ¿qué hago? Hago ejercicio para que la fe para que la fe crezca. ¿Qué hago? Camino 30 kilómetros. No, le estoy hablando de cosas así porque no es un objeto la fe. La fe no es algo, no es un objeto ni algo que tú puedes ejercitar con el cuerpo, ni que tú puedas hacer físicamente, sino algo espiritual. Mire el primer punto. La fe viene por el oír. Oiga, ¿qué entra por el oído? Un viento, una palabra. Algo entra por el oído. Entonces dice, la fe viene por el oír. ¿El oír el qué? Palabra de Dios. Wow. Entonces el oído es importante para la fe. ¿Pero cuál oído? No, el oído espiritual. Porque Jesús llegó a sanar a sordos que no escuchaban, pero veían. Le hacían entender en su espíritu de que había algo superior. Y por la fe de ellos o de otros que estaban alrededor de ellos, ellos eran sacados. Es posible que el que esté escuchando no sepa que haya alguien delante de él, de que la palabra le esté hablando. Pero por tu fe, sus oídos pueden ser abiertos y que le escuche lo que tú escuchas. Dios va a abrir los oídos de gente que no pueden escuchar su palabra por tu fe. Dios va a hacer de que el paralítico camine por tu fe. Tenemos que ser hombres y mujeres de fe. Cuando tú y yo no tenemos fe, la fe es algo necesario en nuestra vida. Porque sin fe no podemos alcanzar. Pero cuando tenemos fe, escuche esto, cuando usted y yo tenemos fe, andamos lo sobrenatural. Cuando tenemos fe, la fe camina con nosotros. Cuando tenemos fe, Dios anda con nosotros. Pero cuando no tenemos fe, ¿quiénes somos? Somos como un barco a la deriva. Somos como un niño solo en un desierto. ¿Qué somos sin fe? Sin fe no somos nada. Pero con fe, el cielo habla de ti. Cuando tú tienes fe, el cielo te conoce. Cuando tú tienes fe, es poderoso lo que puede pasar. Cuando tienes la fe necesaria. Entonces, oiga el código. La fe viene por el oír. El oír palabra de Dios. Entonces, ¿qué es lo que te va a ayudar? Es la fe que tú tienes. ¿Por qué viene la fe? Por el oír palabra de Dios. El escuchar su palabra. Cuando el Shema significa oye, cuando eso se activa en tu vida, el Shema, el escuchar, el poner atención, la fe se activa en ti. La fe es por el oír palabra.
ese viento entra por tu oído y se convierte en fe en el corazón de los hombres. Y cuando hay fe, entonces tú comienzas a alcanzar cosas. ¿Por qué la fe tiene que ver con oración, con ayuno y con lectura de la palabra? Jesús le dijo a los discípulos, ¿por qué no se fue este espíritu? Por vuestra poca fe. Primer punto. ¿Qué fue lo que le dijo? Vuestra poca fe. Primer punto. Segundo punto, hay espíritus que no se van si no es con ayuno y oración. Hay cosas que no se van de tu vida si no es con ayuno y oración. Hay géneros que no se van si no es con ayuno y oración. Lo que va a hacer que tu fe crezca es, primer punto, la oración. Segundo, el ayuno. Hay dos puntos aquí que fue dado por Cristo: ayuno y oración. En el ayuno tu carne va a ser así. La carne no quiere saber de la fe, pero el espíritu le gusta. Entonces tu carne comienza a morir. Y cuando tu carne comienza a morir así, tú comienzas a andar en fe, porque mientras la carne está así, el espíritu está así. Está activo. Quiero que me comprenda lo que estoy hablando. Entonces tu fe, la fe que tú tengas, va a ser cosas poderosas. Vas a ver cosas poderosas. Vas a experimentar a Dios sobre tu vida. Dios es poderoso sobre tu vida. Y a Él tú vas a comenzar, escucha esto, a alimentar. Tú vas a alimentar esa fe. ¿Cómo? Ayunando y orando. ¿Por qué no salió? Por vuestra poca fe. ¿Qué necesitan? Ayuno, oración. Ahí crece. ¿Saben? Tú mencionaste la palabra también. Pero vamos a indagar un poco en la oración. Jesús oraba. La Biblia dice que Jesús pasaba noches enteras orando. Y mientras Jesús estaba orando, la Biblia enseña y dice, aleluya, allí mientras Jesús oraba, Jesús se encontraba con el Padre todas las noches. Jesús, cuando se encontraba con el Padre, le preguntaba al Padre qué debía hacer. Y el Padre le hablaba de su voluntad. Y Jesús la manifestaba en el día. Jesús oraba de noche. Jesús oraba cuanto podía. Y allí Él se encontraba con la voluntad. Mire, la gente habla de la fe de Abraham. La gente habla de la fe de Isaac, de la fe de Jacob. La gente habla de la fe de Moisés. La gente habla de la fe de David, de la fe de Esther, de la fe de Rahab. La gente habla de la fe, aleluya, de Nicodemo. Y habla de la fe de toda esta gente. Pero la gente no habla de la fe de Jesús. No saben porque es que Él es el autor, sí. Él es el autor de la fe. Pero Él como hombre en la tierra, Él necesitó tener fe. Para Él poder ver y alcanzar. Sandy, ¿qué tú estás diciendo? Sí, Jesús necesitó tener fe. Y como Él tenía fe, las cosas sucedían. El Padre lo escuchaba. Él andaba lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque Él oraba. ¿Cómo lo hago? Ora. ¿Qué me hace falta? Ayuno. Si Jesús no hubiese ayunado, el demonio no sale, porque Él le dice, es que hay géneros que no salen sin ayuno y oración. Jesús, usted ve, en la Biblia hay ejemplo, en Mateo 4, Lucas 4, cuando Él duró un tiempo ayunando. Y Jesús estaba ayunando, dice la Biblia. Jesús duró un tiempo poderoso que Jesús ayunaba. Dice que fue tentado, dice que fue llevado al desierto, allí fue tentado, pero allí Él venció. Luego de eso vemos escenarios donde la Biblia enseña que Jesús estaba orando, donde pasó noches enteras orando. No sé si usted me está entendiendo. Tu fe crece orando. Señor, ¿quién tiene fe? Pero se pregunta la iglesia y todo el mundo levanta la mano. Los que tienen fe, levanten la mano. Pero no pasa nada. Tú no ves nada sobrenatural sobre esa gente. Tú no ves de que Dios ha hecho algo ni nada ha pasado. Porque es una fe de boca. Es una fe muerta. Es una fe fingida. Pero cuando la fe está conjuntamente completa con la obra, es poderoso. Entonces, Sandy, ¿cómo aumento mi fe? Orando, ayunando. Allí tú comienzas a encontrarte con el Padre. Y cuando tú te encuentras con Él cada día, tú comienzas a creer, a activarse lo sobrenatural en ti. Allí tú comienzas a escuchar su voz en tu alma, en tu espíritu, en visiones. La voz de Dios no es simplemente audible, hay visiones, hay sueños, hay cosas, hay contactos poderosos, hay viento, hay luz. Es una locura lo que tú comienzas a vivir en Dios. Digo locura porque así se ve para mucha gente, pero es poder de Dios.
¿Cómo? En fe. Entonces, ora, ayuna y la fe va a comenzar a crecer. El ayuno va a matar el tú. El ayuno va a hacer de que tú mueras al tú. El ayuno va a hacer de que tú mueras al yo soy el que sé. El ayuno va a hacer de que tú mueras al chisme. Va a hacer de que tú mueras a la murmuración. Va a hacer de que tú mueras al ego. El ayuno va a matar el ego del hombre. Y va a hacer de que Dios crezca en ti. Va a hacer de que la humildad. ¿Cómo tú sabes de que Dios está creciendo en ti y está matando el ego? Cuando tú veas que eres más humilde. Cuando tú veas que estás más quebrantado. Porque el diseño de Dios es humildad, es quebrantamiento, es paz, es amor. Es el diseño de Dios. El diseño del diablo, del diseño del mundo es contrario al diseño de Dios. Te voy a poner un ejemplo. El diseño de Satanás, del mundo, arrogancia, altivez, chisme, pleito. Yo soy el que sé, es como yo diga. Ese es el diseño del mundo. Ahora, el diseño de Dios es amor, paz, templanza, humildad, quebrantamiento, mansedumbre, gozo. Ese es el diseño de Dios. Entonces vemos que el diseño de Dios va contrario al diseño de Satanás. ¿Y cómo tú comienzas a absorber el diseño? Ayunando y orando. Allí tú comienzas a parecerte a Dios. Cuando tú tienes ese contacto. Quiero fe, pero no oro. Quiero fe, pero no ayuno. Quiero fe, pero no leo la palabra. Sandy, ¿cómo así la lectura de la palabra? ¿Cómo la palabra? Es que la palabra con el Espíritu Santo. Cuando tú comienzas a leer la palabra y tú comienzas a tener, que el Espíritu comienza a darte así, cuando Él comienza a darte lo que Él quiere que tú tengas, mire, eso es poderoso. Cuando Él comienza a revelarte, no al Jesús que tú lees normal en la Biblia, sino al Jesús que tiene poder. Cuando Él comienza a revelarte al Jesús que ora, al Jesús que tiene misericordia, al Jesús que te va a hacer entrar al cielo. Eso es poderoso. Jesús tenía la fe para hacer que el mundo entrara al cielo. La fe de los discípulos y de mucha gente era de mover montaña, era de que el mar se abriera, pero la fe de Jesús es hacer de que el mundo completo entre al cielo. Es de que la gente se salve, es de que la gente conozca al Padre, es de que la gente no sea la misma, es de que la gente se llenen del amor de Dios. ¡Wow! El conocimiento de Dios es amor. ¡Wow! ¿Y cómo tú dices tener el conocimiento de Dios y tú no tienes amor? El conocimiento es tener ese amor. Porque la fe, si no hay amor, Dios mío, ¿dónde me estoy metiendo? Dale, tranquilo. No funciona. Pero es necesaria la fe. ¿Cómo crece? Ora, ayuna. Eso va ahí. Siempre, mayormente en la Biblia, en el Antiguo Testamento, usted va a ver ayuno junto a la oración. O la oración junto al ayuno. Igual en el Nuevo. Muchas veces. Ahí va ahí. ¿Qué hace el ayuno? Muere Sandy, muero yo y nace Cristo. No es literal para que no me malinterprete. Pero hablo de lo que la carne quiere, de su deseo. Ve, muere cuando tú ayunas. Entonces, lo que va a hacer que tu fe crezca es eso. Ayuna y ora. Trabaja en el ayuno. Trabaja en la oración. Pasa tiempo con Dios. Pasemos tiempo con Dios. Mientras más tiempo pasamos con Dios, es más poderoso lo que vivimos. Es más poderoso lo que experimentamos. Pero hay gente que no está experimentando el poder. No está experimentando lo de Dios. ¿Por qué? Porque se está olvidando de las cosas de Dios. La fe, como le leí, dice, es por el oír. Dice Romano, en Romano está. ¿El oír el qué? Palabra de Dios. Pero cuando tú no oras, ¿tú crees que tú tienes fe? No. Cuando tú dejas de orar, así mismo se va la fe de tu vida. ¿Por qué viene la fe? Por el oír. ¿El oír el qué? Palabra de Dios. La fe, aleluya, va a venir. Pero es cuando tú la buscas. ¿Qué dice la Biblia? Pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. ¿Y por qué hay gente siendo avergonzado? ¿Por qué hay gente que usted ve como que no avanza? Porque su fe está pequeña. No tiene una fe grande.
Romanos 10, 17 lo dice. Así que la fe es por el oír la palabra de Dios. Cómete el rollo. Escucha. ¿Por qué hay que leer la palabra? ¿Por qué oración, ayuno y lectura de la palabra de Dios te va a hacer crecer? Vamos con lo de la palabra un poco. La palabra. Usted ve que Dios le da los mandamientos a Moisés. Lo primero que le da es palabra para el pueblo. Y la palabra lo hacía crecer. Usted ve de que la palabra leída hacía que la gente despertara. A veces usted ve a gente como Esdras que le leía al pueblo la palabra y la palabra hacía que la gente volviera. Dios despertaba el espíritu de Zorobabel, despertaba el espíritu de gente. ¿Qué se hacía? Se leía la Torá, la palabra. Porque la palabra hace de que la gente crea. Cuando Moisés bajaba con una palabra de Dios. Y eso es lo que tenemos escrito, la palabra de Dios. De esta gente. Y esto hace de que tu fe crezca. Llénate de ella. Te voy a poner otro ejemplo. Ahí tenemos el etíope. Que iba de camino para Etiopía. Iba de camino donde él era. Iba leyendo la palabra, indagando con sed, sediento. Y esto hace de que Dios mueva a un ángel para que hable con Felipe. Felipe coge para donde tiene que coger. Luego el Espíritu le dice, acércate a esa carroza. Y cuando él se acerca, lo escucha que él está leyendo en Isaías, hablando de Cristo. Cuando dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, y qué sé yo, y todo esto. ¿Me está entendiendo? ¿Por qué? Porque este hombre, y leyendo de Cristo, porque este hombre estaba leyendo y su fe se despertó. Y cuando la fe se despierta, algo tiene que moverse. Y por haber fe, les mueven a un ángel. Por haber fe, mueven al profeta. Por haber fe, el Espíritu habló. Mire qué conexión. Porque alguien iba en un desierto, pero con fe. Allá en el desierto Jehová envió su palabra. Envió su profeta. Y yo creo que si tú tienes fe en los desiertos, Balubrasaya, ahí Jehová va a enviar su profeta. Ahí Jehová va a enviar su palabra. Ahí Jehová va a enviar al ángel. ¿Por qué? Porque tú tienes fe. Va a crecer, va a explotar por la palabra de Dios. Por su palabra. Por su palabra. Dohasamakia. Las cosas suceden. Wow. Mire esto que le voy a soltar. Que me trae el Espíritu de Dios. ¿Cómo fue que vino Jesús? Jesús era el verbo que se hizo carne. Jesús era la fe materializada en la tierra. ¿Por qué que viene la fe? Por el oír palabra de Dios. ¿Y qué Jesús era? Jesús era la misma palabra de Dios caminando en la tierra. El librito, la Torá se hizo carne, era Cristo caminando. Pero no era una Torá que mataba, era una Torá que da vida. Era una Torá que decía, ama a Dios, pero ama a tu prójimo. Era una Torá que decía, perdona, aleluya, pero ama a Dios. Perdona, pero sigue orando. Perdona, pero sigue ayunando. Perdona, pero abrazar la vaquilla, pero ama. Aleluya, gloria. Jesús era la Torá viviente. Mire, la gente no entiende esto. La gente va a decir, se volvió loco el profeta. Se volvió loco Sandy. ¿Qué es lo que está hablando ahora? Que Jesús era la Torá en la tierra caminando. Jesús era la Torá viviente caminando sobre la tierra. Diga lo que usted quiera, pero Jesús era lo sobrenatural en la tierra. ¿Usted está aquí? Entonces, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Dice que la mujer del flujo escuchó hablar de Cristo. Y por ella haber escuchado fue que sucedió lo que sucedió. Es decir, tú y yo ponemos atención a lo que Él nos quiere enseñar a través de su palabra. Mire, es tan poderoso lo que usted va a caminar. Hay muchos ejemplos en la Biblia de gente que tuvieron fe. Rahab, que aparece en el libro de Josué como capítulo 2 o capítulo 3, tuvo fe. Hizo juramento con los dos que fueron los espías y por eso se salvó ella y su casa. Cuando tú tienes fe, tu casa es salvada. ¿Y quién fue que habló con el espía? ¿Fue su padre? ¿Fueron su madre? ¿Eran sus amigos los que estaban en su casa? No, fue ella. Pero con la fe de ella fue suficiente para que su casa fuese salva. Ve, tu fe es suficiente para Dios transformar tu entorno. Tu fe es suficiente para Dios transformar tu casa. Pero esa fe va a crecer orando, ayunando, buscando el rostro de Dios, tratando de cada día más escuchar su palabra. Usted está aquí, se fueron. Se fueron. Escuchemos la palabra de Dios y pongámosla en nuestro corazón.
Vamos a establecer el mandamiento de Dios aquí, su amor en el corazón. Hay momentos que nos sentimos solos, que nos sentimos golpeados. Momentos donde creemos que no estamos avanzando. Pero hay algo que surge de allí, de la soledad, de esos momentos donde nos sentimos golpeados. Y cuando buscamos a Dios así golpeado, hay algo que surge allí. Es su palabra en nuestro corazón. Es su voz en nuestro corazón. Es su voz la que nos da aliento. Y la que sopla. Sopla nuestra vida de una manera poderosa. Son los momentos de Dios sobre nuestra vida. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, la fe va a crecer si ayunamos, si oramos, si leemos su palabra. Vamos a tener conocimiento. Baltimore escuchó de Cristo, la mujer del flujo de sangre escuchó, Zaqueo escuchó. Y por la fe. Hay un momento que no es fe, que es misericordia. Wow. Hay milagros que sucedieron no por fe, por misericordia. Sandy, explícame eso. Cristo viene caminando con una multitud con él. Viene otra multitud, una mujer llorando. Y cuando viene, la Biblia enseña y dice que la mujer era viuda y traía el único hijo que tenía, muerto. La mujer, la Biblia no enseña de que era una mujer de fe. La Biblia no enseña nada. La Biblia dice que viene una multitud con ella llorando. Cristo viene, el autor y consumador, pero también un hombre de fe, lleno de fe porque la necesitaba, estaba como hombre. La Biblia dice que fue tentado en todo. Mire esto. Y cuando Cristo viene, y viene a la mujer, dice Cristo se movió en misericordia. Cristo tuvo misericordia. Y tocó el féretro. Está aquí. Y Cristo tocó el féretro y el muchacho se incorporó, se levantó, se despertó. Imagínate todo el mundo atónito por la fe que tenía Cristo. Cristo tenía fe. En ese momento él dijo, yo no necesito que ella tenga fe. Mi misericordia ahora es la que va a ser. Tú estás vivo por misericordia. Tú estás de pie en tu casa por misericordia. Pero Dios quiere de que después que tú veas el milagro, de que tú te llenes de fe. Esto llenó a la mujer de fe. El hijo que estaba muerto se levantó y anduvo una vida de fe. Los que estaban ahí, muchos fueron impresionados y otros se llenaron de fe. Yo creo que hay milagros que va a provocar la fe en otros. Tal vez el milagro de Dios sobre tu vida va a ser de que otros se llenen de fe. El testimonio de lo que Dios hizo contigo va a ser de que la fe de otros también se active. ¿Por qué? ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Por eso, mire, dice un texto que la misericordia de Dios. Dice un texto que la misericordia de Dios son eternas. Hay otro que dice que son nuevas cada mañana. Pero hay otro que dice que Dios es rico en misericordia. Mire esto. Rico en misericordia. Hay mucha misericordia de Dios para con los hombres. Y esta misericordia te cubre en fe. Te cubre en fe. La misericordia de Dios está contigo. Pero Él quiere de que tú seas un hombre de fe. Y que tu fe crezca, que no se quede pequeña. Que sea una fe tan grande como la que tuvo Moisés. Como la que tuvo Abraham. Que sea una fe bien grande. No, con la fe que tú tienes te basta, no. Cada día yo tengo que llenarme más de Él. Tenemos un compromiso de estar con Él. Y de llenarnos más de Él. Y de publicar y decir lo que Él está haciendo con nosotros. Tenemos ese compromiso con Dios. Amén. Y si usted y yo creemos al Señor y caminamos cada día con Él, esa fe va a ser cosas sobrenaturales. No podemos ser normales. Tenemos que ser entes de fe. Hay un día donde la vas a necesitar. Hay un día específico para que tú camines con fe. Hay un día donde Dios va a hacer cosas tan poderosas contigo que tú no te imaginas. Pero Él quiere de que tú crezcas en fe, de que tú avances en fe. Avanza, no con la fe de otro. Hay un momento que la fe de otro te va a ayudar, pero este es el tiempo de que tú tengas fe. Hubo gente que Jesús le pregunta, ¿tú crees? Sí, Señor, yo creo. Levántate. Como tú creas, así será.
como tú creas, así va a ser. Como tú creas, es que las cosas van a suceder. Pero cuando no creemos, cuando nosotros no creemos, cuando usted no cree, entonces hay problema. Cuando usted no cree, Dios no puede hacer lo que Él quiere contigo. Todo aquel que invocar el nombre del Señor va a ser salvo, pero es aquellos que lo invocan con fe. Cuando tú invocas a Dios sin fe, hay problema. El Nuevo Testamento está lleno de mucha fe. De mucha fe. Mucha gente que Jesús le dijo, por tu fe. Por tu fe. Entonces, si la fe es por el oír, si tú no escuchas a Dios, te vas a morir sin fe. O tu fe va a desaparecer. Avívala. Aviva la fe. Que no sea una fe fingida ni muerta, sino que sea una fe con vida, con poder. ¿Usted me está entendiendo? Una fe tan poderosa, que pueda